laboratorio, sea para, sea para laboratorio, sea para análisis clínicos, sea para diversos motivos que se utilizan, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de salud, en muchos establecimientos. Entonces, si nosotros queremos saber qué tipo de materiales se utilizan en transformación de materias primas, primero tenemos que saber qué materiales vamos a utilizar, porque no todos los materiales son para algo específico. Hay distintos materiales que son equipos, materiales de vidrio, materiales de madera, hay distintos. Entonces, eso tenemos que saber eh, cómo lo vamos a utilizar. Chicos, no sé si me pueden escuchar bien. No sé si me escuchan bien o no está nítido la transmisión. Escucha bien, profe. Sí No, se sí, escucha, profe, sí se sí se escucha bien, escucha bien. profe. Ya. Entonces, continuando. No solamente las cámaras están activas por el motivo de llamar a la asistencia, por verlos. Si quieren, les pueden desactivar su cámara. No hay ningún problema, chicos. Ya. Gracias. Ahora, entonces hay distintos tipos de materiales que se van a utilizar para laboratorio, para triajes, para análisis, para diagnosticar, un- para diagnosticar algunos fluidos. Por favor, silencien su micro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? Reconocer, describir y comprender la estructura de los materiales empleados en la fabricación de materiales, instrumentos y equipos de más uso en los trabajos de laboratorio. Identificarlos por nombre y clasificar según los usos y funciones de cada uno de ellos. Ahora, conocemos distintos tipos de materiales, ya sea de acero, madera, pero dentro de estos vamos a ver primero los de madera. Dice que su empleo no es muy variado debido a su fácil destrucción cuando está en contacto con agentes químicos corrosivos. ¿Alguien conoce de ustedes algún tipo de agente corrosivo que pueda corroer madera? ¿Me lo puede decir por el chat?
¿Nadie? Bueno, entonces, hay diversos tipos de materiales que se usan para de madera para el laboratorio. Por ejemplo, gradillas para tubos de ensayos, me refiero, soportes para embudos, pinzas para tubos de ensayo. ¿Por qué a veces se utilizan los materiales de madera? Porque a veces la madera es un muy buen aislante de calor. Y en el momento que hace contacto con nuestra mano y, y nosotros estamos trabajando con algunos materiales como vidrio, a veces no los podemos sostener con la mano, entonces necesitamos a veces pinzas para tubos de ensayo y lo agarramos con estos. Las pinzas para tubos de ensayo parecen los, este, los ganchitos que se ponen para agarrar la ropa, son exactamente lo mismo, solamente que son de madera. Entonces, es muy importante estos equipos porque sí nos ayudan en algunas ocasiones, pero es para sostener por lo general. Pero si vamos a mezclar con agentes químicos, no vamos a tener, no vamos a tener suficiente respaldo porque se deteriora de manera muy rápida. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con este tema de los productos de materiales de madera. ¿Ya? Perdón, es que se me mueve la compu. Ahora, dentro de alguna vez nosotros nos hemos hecho pruebas de sangre, pruebas de orina, y por lo general cuando hacemos pruebas de sangre nos inyectan una jeringa para poder sacar sangre y lo vertimos en un tubo de ensayo y esos tubos de ensayo a veces los cierran, ya vienen herméticos y ahí es donde se hacen los ensayos. Y estos equipos, estos materiales son muy buenos porque no tenemos mucha contaminación, porque estos materiales por lo general se mandan a esterilizar. Sí o sí los esterilizamos para poder tener unos resultados óptimos. En este caso, por ejemplo, los resultados óptimos son peso correcto, cantidad correcta, porque a veces necesitamos exactitud en el momento que vamos a hacer un análisis clínico. Los que pueden ser puestas en contacto directo con la fuente de calor son, por ejemplo, vasos de precipitado. Un vaso de precipitado es, su propio nombre lo dice, es un vaso de vidrio donde nosotros a veces hacemos precipitados o sedimentos para poder separar ciertos componentes químicos o ciertas soluciones. No sé si en algún momento ustedes han llegado a ver cómo se separa en la sangre el plasma de la sangre. Y ese es el motivo principal que se necesita este tipo de materiales de vidrio. Balones de ebullición. Por ejemplo, nosotros llamamos balones de ebullición porque por lo general en este tipo de balones de vidrio ponemos alcohol con un mecherito y este alcohol va absorbiéndose a través del mechero y lo utilizamos como un baloncito para poder poner fuego y calentar algo que nosotros necesitamos. Eso por lo general se utiliza en investigación de laboratorios
un poquito más diferenciado del diagnóstico clínico, ¿ya? Y por supuesto que están los tubos de ensayos. Los tubos de ensayo que son muy, pero muy útiles para todos nosotros. Por ejemplo, en los tubos de ensayo hay distintos tipos de tamaños y donde podemos medir de manera precisa. Por ejemplo, hay ciertos equipos como la balanza analítica. Bueno, pero nosotros queremos pesar un 0.1 gramo de un producto, de X producto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos en la balanza analítica y la balanza analítica pues sale primero el peso del tubo de ensayo. ¿Ya? Tenemos que ponerle un soporte para poner el tubo de ensayo. Todo eso, una vez que ya está pesado, lo ponemos en cero. Como le decimos en el argot de laboratorio, lo taramos. Lo taramos al producto y lo dejamos en cero. Entonces, en el momento que nosotros vamos a agregar un producto X, este producto vamos a poder medirlo por polvitos o por gotas que uno necesita, porque a veces se necesitan microgotas y de esa manera se miden en unas pipetas, en unas micropipetas muy especiales y tenemos que tarar de manera correcta, porque a veces necesita exactitud. Y de esa manera, como todos los tubitos de ensayo pesan exactamente lo mismo, entonces ya tenemos un valor que vamos a ir trabajándolo para poder medir distintos tipos de evaluaciones. ¿Ya? Los que no pueden ser puestos en contacto directo con una fuente de calor son las buretas, probetas, pipetas, fiolas. ¿Ya? Por ejemplo, las buretas, probetas, pipetas, fiolas son materiales de vidrio que son para medir. Por ejemplo, una bureta. Una bureta es un equipo para ir ¿cómo les puedo explicar? Donde nosotros vertimos un líquido, pero en la parte final de la bureta es como una jeringa, ¿ya? Es ancha y después viene a hacerse como un tubito chiquito. Pero antes de hacerse el tubito chiquito tiene como una especie de gradilla para poder dar flujo a que pase el líquido o dejarlo solamente ahí. Entonces, mientras nosotros le vamos dando pase, vamos midiendo lo que nosotros necesitamos. Entonces, son por lo general equipos para medir precisión cuando se vierte una solución. Las probetas son muy parecidas, solamente que parecen los vasos precipitados que tienen una base ancha y encima tienen todo como si fuera un vaso pero largo, pero todos esos tienen su medida y tienen por mililitros, hasta por 1 litro o hasta por 5 litros creo que llega a tener, pero algunos son grandes y otros son chiquitos. Después las pipetas. Las pipetas son como las buretas, pero son más finitas, solamente que eso no tiene una gradilla para medir el paso del líquido. Y las pipetas son delgaditas. Y ahora, pues, antes las pipetas venían con un solo lado para poder dar paso a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en muchas prácticas de laboratorio que nosotros hemos tenido en nuestros años de estudio, a veces agarrábamos la pipeta y teníamos que sacar, por ejemplo, hidróxido de sodio de un envase. Entonces nosotros necesitábamos vertir 5 mililitros. ¿Y qué es lo que hacíamos? Teníamos que jalar con la boca. Poníamos el tubito de vidrio, poníamos en la boca y jalábamos. Una vez que jalábamos, después tapábamos con el pulgar. Y el pulgar hacía de que se detenga el chorro del agua. Y con eso íbamos midiendo para que nosotros virtamos en nuestra solución. ¿Ya?
Pero ¿qué es lo que pasa? A veces muchos chicos y chicas teníamos un inmenso error. Jalábamos demasiado y se nos pasaba la boca. Entonces, cuando se nos pasaba la boca, era un problema. ¿Por qué? Porque te puedes haber intoxicado en función a la concentración del producto que tú estás pipeteando. Entonces, se hizo un nuevo material para las pipetas, que son unos plásticos, como unas bombillas, que eso, apretando la bombilla y cuando se queda reducido la bombilla y está fijada a la pipeta, poníamos sobre el líquido el otro extremo y después soltábamos la bombilla. Soltábamos y entonces automáticamente el líquido que estaba abajo empezaba a jalar lo que nosotros necesitábamos. Entonces, de ese modo, ya nosotros no corríamos ningún peligro. Ya no corríamos ningún peligro y por ende ya teníamos la pipeta llena, ya no nos estábamos contaminando, porque muchas veces ha sucedido que muchas personas han jalado ese tipo de productos. Imagínense que con la pipeta ustedes puedan jalar ácido, ácido sulfúrico. Por más baja concentración que sea el ácido sulfúrico, eso te va a producir mucho, mucho daño. Entonces tenemos que considerar esto, chicos. No es broma este tema de la pipeta. Después las fiolas. Las fiolas son unos materiales de vidrio que parecen unas lámparas, como si fueran las lámparas de Aladino, unas lámparas, pero con un tubito por encima delgado. Entonces, estas fiolas sirven por lo general para mezclar soluciones y es muy resistente para todo tipo de soluciones. Entonces, vertir las soluciones que uno quiere mezclar, por ejemplo, a veces en la material, en química, nosotros vertíamos ciertos compuestos como la fenoftaleína, que es un compuesto para, para decolorar el hidróxido de sodio y de ese modo nosotros podemos ver qué cantidad se necesita para decolorar una cierta cantidad de hidróxido de sodio. Entonces, a la fenotaleína nosotros le llamamos nuestro indicador, porque la fenotaleína es un líquido absolutamente transparente y el hidróxido de sodio también es un líquido completamente transparente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le vas virtiendo la fenolftaleína? La fenolftaleína va poniéndolo gota por gota. Vamos diluyendo, diluyendo, diluyendo. Y llega un punto donde el hidróxido de sodio llega a vertirse de color violeta. Y entonces en el momento exacto que toda la solución llega a vertirse de color violeta, eh, ya sabemos que esa cantidad que hemos vertido de la pipeta, en este caso, sobre la fiola, quiere decir que esa es la cantidad que se necesita para neutralizar el hidróxido de sodio que nosotros estamos queriendo determinar. ¿Cuánto se necesita de fenolftaleína para poder neutralizar el hidróxido de sodio? ¿Ya? Entonces, son equipos que se necesitan bastante en el laboratorio y a veces en análisis clínico poco se necesita, pero lo que más se necesitan ahí son los tubos de ensayos. Tubos de ensayo, probetas en algunos casos, bureta muy poco, pero sí se utiliza bastante. A ver, un segundito me van a dar.
Chicos, ¿pueden ver la imagen? Chicos, ¿pueden ver la imagen? El video, sí, profesor, está en Ya, pausa. ya, ya. Sale un video nomás, profe, sale un video nomás. Ya. Me causa troco. Los nombres de los instrumentos de laboratorio. Gradilla con tubos de ensayo. Ya, por ejemplo, gradilla con esta gradilla es de madera, ¿ya? Esto por lo general siempre se pone en los laboratorios para que estos tubitos de ensayo puedan tener cierta comodidad para que no se nos rompan. Porque imagínense que nosotros tenemos una cantidad limitada de tubos de ensayo y se nos van a ir rompiendo. ¿Y con qué vamos a trabajar después? Entonces, eso es un problema. Entonces, de esa manera se hacen gradillas de madera, pero ahora también se están elaborando gradillas de acero inoxidable. Y también son buenas, pero yo prefiero sinceramente las gradillas de madera porque son más cómodas y permiten a que el material de vidrio no se nos raye de manera tan drástica. Vamos a ver una pequeña probetita. Vaso de precipitados. Perdón. Por ejemplo, acá vemos la probeta. Vemos que la probeta tiene una base, ¿ya? Todo esto es de vidrio, pero todas estas líneas están muy bien demarcadas por la cantidad que uno se va a necesitar. Por ejemplo, ahí, lo que les estaba mencionando, lo que hacemos con la fiola y la pipeta, primero nosotros hacemos nuestra solución acá en la probeta. La solución, por ejemplo, de fenotaleína. Y también hacemos la solución de hidróxido de sodio. Pero con la pipeta vamos a insertar dentro de este tubito para sacar lo que nosotros necesitamos. Después los vasos precipitados. Vaso de precipitados. Los vasos de precipitado son muy buenos porque soportan bastante calentura. Soportan bastante calentura y por ende estos vasitos de precipitado nos ayudan bastante porque también tienen medidas. Acá tienen cantidad suficiente. Por ejemplo, si queremos mandar a hervir, ponemos 1 litro y queremos hacer hervir, por ejemplo, 250 mililitros. Ya sabemos que a esa cantidad se va a necesitar lo que nosotros estamos haciendo para el trabajo. Ese es el vaso de Erlenmeyer. Matraz Erlenmeyer. ¿Ya? Por ejemplo, este matraz de Erlenmeyer o vaso de Erlenmeyer no tiene medidas. No tiene medidas para ningún tipo de solución. Este matraz de Erlenmeyer nosotros nos sirve principalmente para mezclar soluciones. ¿Cómo se lo hace? Esta basecita lo agarramos con la mano y esto muchas veces tiene un tapón acá encima. Agarramos con la mano y empezamos el RML con la mano empezamos a rotarla. Empezamos a rotar hasta que se haga uniforme la solución que nosotros estamos mezclando. Matraz de bola con fondo plano. Acá está la bureta.
Lo que les mencionaba. Lo que les mencionaba. La bureta tiene acá una pequeña llave donde permite el paso del líquido que tenemos acá. Todo esto también está con medidas de mililitros. Y entonces nosotros abrimos esta llavecita, esta llave para poder vertir todo este líquido. Y eso nos sirve porque por acá pasa todo lo que nosotros vamos a ir goteando. Si queremos lo podemos abrir y se empieza a gotear todo esto. Soporte universal. Soporte con pin. Mechero de Bunsen. El mechero de Bunsen. Microscopio. Lo que no debe faltarnos en un laboratorio, este equipo fundamental, que es el microscopio. Y esto no solamente está en base a vidrio o acero, sino que ahora los microscopios son más específicos. Creo que con los chicos hemos hecho las partes del microscopio. Entonces, por ende, todos estos equipos son importantes para poder trabajar dentro del laboratorio. Perdón. Perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Perdón, creo que se nos congeló el internet está un poquito bajo y se me ha colgado el video. Pero como les venía diciendo, dentro de los equipos de laboratorio, el equipo de microscopio es el más necesitado por todos los laboratorios, porque sin eso prácticamente no vas a poder ver nada. Por ejemplo, en la costa, sierra y selva se analizan diversos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en la selva, ¿qué es lo que queremos determinar con el microscopio? Sí, por ejemplo, en la gota gruesa se puede determinar si tenemos malaria. En la sierra, en la sangre, vamos a poder determinar si tenemos parásitos como la Trypanosoma cruzi o como el mal de Chagas. Entonces, para la costa, vamos a poder determinar, también hay mucho mal de Chagas en esta zona, entonces vamos a poder determinar este tipo de enfermedades que están perjudicando a la comunidad, en este caso. Entonces, todos esos equipos y materiales son muy importantes. Son importantes porque nos van a ayudar a que podamos hacer un buen análisis
cuando estamos en una investigación previa. Uy, ¿qué pasa? Creo que se conectó. Placa Petri. Pesos. Un ratito. Trípode. Mascarilla. Cuentagotas. Mascarilla. Pesos. Placa. Ya, por ejemplo, volviendo a lo que les quería explicar. Bueno, lo que les quería explicar otra vez está colgando. Microscopio. Está medio mal el internet ahorita. Placa Petri. Placa Petri. Bueno, placa Petri son unos tipos de envases redonditos anchos. Son de regular tamaño y son de vidrio. Pero ¿qué es lo que se hace en esta placa Petri? De repente alguien me puede decir qué hacemos en la placa Petri. De repente alguien por ahí conoce, ha visto en algún momento de repente lo que se hace en placa Petri. ¿Me lo puede decir por el chat, porfa? Genial. Excelente. Claro, Nélida. Excelente, Jacqueline. Es muy cierto lo que dicen sus compañeras. Se hacen cultivos de bacterias, se hacen cultivos de orine, de repente hay algún tipo de gérmenes en la orina. Germinación de semillas, creo que eso no he alcanzado a ver, pero lo que sí he visto que se utiliza bastante es para hacer cultivo de bacterias. Ahora, en estos cultivos de bacterias, nosotros lo que vamos a determinar es también en qué tipo de laboratorio trabajamos, porque como les mencionaba la vez pasada, hay ciertas necesidades de laboratorios, ciertos requisitos de laboratorio, ciertas especificaciones para cada tipo de laboratorio. Por ejemplo, en la placa Petri podemos hacer cualquier tipo de bacteria, pero hay que saber qué bacterias o qué hongos, en algunos casos,
se pueden tornar como tipo de esporas. Y si tenemos ese tipo de microorganismos, ¿nos pueden perjudicar o no nos pueden perjudicar? En muchos casos sí nos van a perjudicar porque son hongos y son microorganismos. Entonces, y a veces para ese tipo de laboratorios se necesitan pues mascarillas, guantes, lentes de protección, o en todo caso a veces se utilizan las campanas extractoras, como les mencionaba la vez pasada. Pesos. Trípode. Por ejemplo, en muchos casos el trípode muy rara vez utilizamos, solamente en casos excepcionales se están utilizando los trípodes, que son por lo general para sostener algunos componentes de algunos materiales, sean de madera o de plástico, pero son muy poco lo utilizamos los trípodes. Mascarilla. Ustedes ya saben las mascarillas. Por ejemplo, Cuentagotas. este cuentagotas por lo general es un material de plástico, pero se necesita por lo general para poner ciertas soluciones pequeñas que la parte de esta partecita, la anchita, ahí es donde se presiona, por ejemplo, como les mencionaba con la pipeta, es como nosotros lo presionamos y esto se va a reducir el tamaño. Entonces, cuando lo soltamos, esto va a ir absorbiendo por acá el líquido, va subiendo y sube nomás hasta lo que se necesita. Cumple la misma función como lo que les estaba mencionando con la pipeta. Gafas de seguridad. Pinzas. Esas pinzas por lo general son de metal. Son para sostener, por ejemplo, por lo general son vasos de precipitado o tubos de ensayo, cuando no podemos sostenerlo con la mano porque están a veces muy calientes y se han utilizado para hacer ebulliciones. Termómetro. Bisturí. Cronómetro. Indicador de pH. Mira, por ejemplo, indicador de pH. Creo que ustedes saben muy bien qué son el pH, ¿no? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe para qué es el pH, chicos o chicas? ¿Me lo puede decir por el chat? Medida de acidez, Joule. Potencial de hidrógeno.
Medida de acidez. Pero si nos ponemos a hablar, a ver si alguien les pregunta, por ejemplo, por ejemplo, yo digo, Julber, ¿me puedes medir mi pH? Y Julber, imagine que le pregunte a una persona que no conoce mucho y después le va a decir, ¿y para qué quieres que te mida tu acidez? ¿Qué le podremos decir a esa persona que quiere saber? O que nosotros sabemos, pero no le vamos a poder explicar. ¿Ya? Alcalinidad. Chicos, estoy viendo que está respondiendo mal la gente de Pedregala. A ver, ¿dónde está la gente de Camaná? No se pueden quedar atrás. ¿Dónde está Diego? Daniela Chara, excelente. Tomando lo que está mencionando su compañera Daniela, indicador de pH. Ustedes saben muy bien que por teoría sabemos que es el potencial de hidrógeno. Pero, ¿qué en realidad vamos a medir con el pH? Como dice su compañera, vamos a conocer el estado de alcalinidad o de acidez que tiene cierto fluido o componente que nosotros vamos a medir. ¿Ya? No se olviden de esto. ¿Qué es el indicador pH? El indicador pH nos va a demostrar cuán ácido o cuán alcalino es el componente que nosotros vamos a evaluar. No es nada más, ¿ya? No solamente es medir la acidez, no solamente es medir la alcalinidad, sino medir. A ver, el pH es una medida de acidez o alcalinidad, ¿ya? Ya. Por eso les digo, no solamente es acidez o alcalinidad, sino que vamos a determinar cuán ácido o cuán alcalino es la sustancia que nosotros estamos evaluando o investigando. Creo que ahora viene el instrumento que más utilizan ustedes. Cuaderno del laboratorio. Calculadora. Micropipeta. Reloj de vidrio. Por ejemplo, acá nos ha faltado ver, por ejemplo, el mortero. El mortero que nos sirve para poder moler algunos compuestos que queremos sacar, por ejemplo, de una hoja, de un producto, de una hoja de alguna planta. Ahora que está de moda el tema del eucalipto, en otra parte del Perú está de moda el cordoncillo. Entonces, esto esencialmente son los materiales que se utilizan en el laboratorio, pero hay muchos más que ahorita vamos a ir describiéndolos. Eso es referente a los materiales de vidrio. Ahora vamos a ver, como les mencionaba,
Materiales de arcilla. Se emplea en la fabricación de materiales que sean resistentes a elevadas temperaturas. Por ejemplo, un crisol. Un crisol es un material muy pequeñito que tiene la forma de un vasito. A ver, digamos que es un vasito de, ¿cómo les puedo mencionar? ¿A qué les puedo hacer referencia? Un vaso muy pequeño como si fuera el juguete de un niño, ¿ya? Ese tamañito, pero es de porcelana, este crisol. Es de material porcelana. ¿Qué es lo que pasa con este crisol? Cuando necesitamos saber cuánto de ceniza genera un producto que se va a llevar a altas temperaturas, y altas temperaturas no les voy a decir que son 100 grados, sino les voy a decir que son 500 grados, 600 grados, 700 grados. Entonces, cuando nosotros ponemos este material dentro de una estufa o un horno de laboratorio, entonces ponemos y empieza a hacer esa calentura que está adentro, lo va a hacer ceniza, todo el material que está dentro del crisol. Y esa ceniza que se genera en el crisol, lo vamos a llevar a pesar. Lo llevamos a pesar y eso es un dato que sirve para la investigación de muchos investigadores, para determinar cenizas, humedad. Por ejemplo, se lo pone ahí también, por ejemplo, toda la ceniza que quedó al final, después de pasar por la estufa, eso es un peso seco, le llamamos peso seco. En el momento que nosotros vamos a poner un material dentro del crisol, esto entra con un peso X, pero cuando sale después de la estufa, sale con un peso Y. ¿Qué quiere decir? Que el peso X es el peso Y más Z, que la Z podemos decir que es la humedad, y el Y, que es el peso seco, dan el peso X, que son los dos. Entonces, de ese modo vamos a poder determinar cuánto humedad perdió y cuánto peso seco quedó. ¿Correcto? De esa manera eso sirve bastante en investigación para hacer algunos ensayos. Podemos llamar ensayos fitoquímicos, los podemos llamar. Después las cápsulas, que sirven también para guardar en refrigeradores. Perdón. Después tenemos el mortero, que es especie de un martillito, pero eso lo ponemos para poder moler ciertos componentes, y lo que necesitamos es extraer a veces cierto líquido de algunas hojas de plantas, y se utiliza bastante eso. El pilón y el mortero se utilizan en este caso. Ya el pilón, que es el esto, y el mortero es el envase. Materiales de acero. ¿Me permiten un segundito, por favor? Ya. Material de acero. Es un material de alta resistencia física y viene a ser una mezcla de hierro, cromo, níquel, bronce, latón y carbón y otros componentes más. Por ejemplo, ¿cuáles son los materiales más frecuentes utilizados en materias de acero? A ver, vamos a ver.
A ver. Un segundito, chicos. Un segundito, por favor. Chicos, ¿pueden ver esto? Disculpen, mi internet es un poquito lenta. Sí que no lo pueden ver, ¿no? Ya. Por ejemplo, este es el mortero con su pilón. Pero vamos a ver los materiales de acero. Está un poco lento el internet. Perdón. Wow. Wow, 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 wow. Sí que pues está lento, mira.
En internet. No me permite. Ya. Ah, espero que me puedan ver. Acá estamos viendo, por ejemplo, materiales para usos diversos, variedad de vidrio que sirven, por ejemplo, para vertir en los vasos precipitados y cuando hay soluciones muy ácidas, muy alcalinas, lo vertimos en esto como, como una cucharita para poder mezclar, ¿ya? Por lo general, esta variedad de brillo lo llamamos como bagueta. En el argot de los laboratorios lo llamamos bagueta. Son unos tubitos de vidrio delgaditos que su función es mezclar. En otros casos también se utilizan espátulas, pero eso es para otro tipo de laboratorio. Tubos de desprendimiento son también de acero o de vidrio, del cual, por ejemplo, se hace por lo general se utiliza esto cuando se hacen muchos generación de alcohol o residuos de humedad y se vierten a través de este tubo que está inclinado, se vierte, por ejemplo, ese líquido de esa manera para poder llegar a este otro punto, este otro tubo, donde se va extrayendo toda la cantidad de alcohol, en este caso, si se quiere extraer alcohol de un producto químico, se vierte de esa manera ahí. La vez pasada también les mencionaba sobre la campana de extractora. Ahí, por ejemplo, se ponen ciertos materiales donde no podemos nosotros exponer nuestro sentido del olfato, porque a veces algunos gases son muy perjudiciales para nosotros. ¿Sí? Hay diversos tipos de materiales que se utilizan. Por ejemplo, rejillas, que es material de acero. Esta rejilla se pone encima de las cocinas eléctricas para poder calentar los vasos de precipitado o cuando se quiere hacer bullir algo. Son las gradillas de tubo para pruebas o gradillas, en este caso, de metal. En algunos casos así son bien delgaditos. Pero como les digo, yo vuelvo a preferir las gradillas de madera, que son mucho más efectivas, que no dañan los tubos de ensayo. Trípodes, pues, como les decía, no muchos se utilizan ahora, porque hay otro tipo de materiales que sirven de soporte. Pinza para buretas son medio concavitas, donde se puede poner se pueden agarrar este tipo de materiales. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieran agarrar un crisol que ha estado expuesto a altas temperaturas, va a ser imposible y tenemos que utilizar estas pinzas. Pucha, porque esos crisoles a veces están a una temperatura demasiado elevada y les puede corroer. En este caso, puede ser ustedes que están con guantes o se pueden dañar físicamente los dedos, la mano. Bueno, lo que les mencionaba, el soporte universal que sirve para agarrar, por ejemplo, la bureta. Ahí se ponen las buretas y acá abajo pues se ve un matraz de Erlenmeyer. Tenemos las estufas eléctricas, que les mencioné, mira, a veces llegan a tener hasta 300 grados de temperatura. Imagínense un crisol a esa temperatura, o imagínense un producto que soporte esa calentura. Entonces, por eso es necesario esas pinzas para poder agarrar esos crisoles que están dentro de este equipo. Bueno, las planchas eléctricas que son como las estufas eléctricas. La mufla. La mufla es un equipo donde se necesita extraer o
o a veces esterilizar muchos compuestos, muchos materiales. Por ejemplo, cuando se utilizan muchos materiales con muchos reactivos, siempre, a veces las muflas lo ponemos para esterilizar ciertos materiales de vidrio, de acero, porque necesitamos descontaminar de bacterias o de compuestos que puedan perjudicar más adelante una investigación que uno pueda realizar. Por ejemplo, la mufla llega a veces hasta 1200 grados. Y estas muflas se utilizan bastante en el laboratorio, pero esa mufla no se, una vez que está activada, eso se lo deja solo, se va a apagar. Una vez que ya se deja de utilizar la mufla, ustedes no van a ir, lo van a abrir, jamás. Eso no se tiene que hacer. Una vez que se desconecta, lo dejan por lo menos ahí 1 a 2 horas que se enfríe de manera sola. Solo que se enfríe. Y una vez que ya han pasado 1 o 2 horas, ustedes van, agarran la puerta que ven ahí y ustedes van a abrir y se van a poner detrás de la puerta. En el caso de X que vayan a abrir, vienen por este lado y dejan que toda esa calentura que ha estado ahí adentro se vaya para afuera. Porque imagínense que ustedes abran y quieran abrir como si fuera una refrigeradora, todo ese vapor de calentura a ustedes se les va a quemar. Les va a quemar la parte delantera si no tienen protectores. Entonces tienen que tener cuidado con este instrumento porque es muy, tienen que saber, y como les decía en la clase pasada, para utilizar estos instrumentos ustedes tienen que leer cómo se utilizan estos instrumentos, qué materiales entran en estos instrumentos, en estos equipos, para que ustedes puedan trabajar de manera ordenada y correcta. Los hornos el mechero de Bunsen, acá se pone un poco de alcohol, ahí está su mecherito y con eso se va haciendo una fogatita. Hay una infinidad de equipos que se utilizan en el laboratorio. Ahí podemos ver la luna de reloj. Luna de reloj se ponen algunos compuestos ahí, pero solo se de paso para mover a otro equipo. Las fiolas, que todos son medidas, acá tienen su medidor. Esos son las cápsulas o crisoles. Un crisol, de manera chiquita, como le decía, un vaso chiquito, como si fuera el juguete de un niño. Hay distintos tipos de balones de vidrio, todos estos son de vidrio. A veces por acá se introduce vapor y de esa manera eso también es un catalizador para poder extraer ciertos compuestos que están en esta parte. Ahí vemos al más conocido matraz de Erlenmeyer. Los vasos de precipitados. ¿Ya? Entonces, hay muchos materiales que desconocemos o que a veces de repente ustedes conocen más y son más específicos, que se van a utilizar sí o sí en todo tipo de investigación, pero tienen que tener en consideración que los materiales, todos tienen que ser esterilizados y una vez usados tienen que limpiarlos. ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber ustedes así en acierto. Perdón.
instrumentos de laboratorio. Mi máquina se volvió loca, perdón chicos. Con tubos de ensayo. Materiales de plástico, por ejemplo, vamos a ver las pisetas. Las pisetas son como por ejemplo, a ver, son como pequeños envases. Por ejemplo, ahorita están de moda comprarte alcohol en gel y vienen unos envases que a veces vienen con su chisguetito para poder vertir. Las pisetas son muy parecidas, solamente que son de un material de plástico muy delgadito, pero son con puntita el lado por donde se va a vertir el agua o el líquido que ustedes quieran vertir. ¿Ya? Ahí también tenemos el otro que les da el cuentagotas, también de plástico. Después vemos materiales para mediciones, que a veces en los laboratorios no se utilizan mucho, sino para otro tipo de laboratorios especiales, no para laboratorios de análisis clínico. Materiales para separaciones tenemos separación, purificación de componentes de una sustancia o mezcla. Podemos utilizar los materiales de vidrio. Como ya hemos visto, por ejemplo, el matraz de Erlenmeyer, las fiolas, también sirve para mezclar o para ciertos componentes. O como les mencionaba hace un momento, cuando tenemos que neutralizar una cantidad X de un componente X con otro tipo de componente que se pone en la bureta. Después, tenemos materiales para mezcla, lo que les mencionaba, hacen una combinación y generan una reacción como la que les estoy mencionando, cuando se vierte la fenolftaleína y sobre hidróxido de sodio. Materiales de calentamiento, ya les he mencionado, por ejemplo, los hornos, las muflas. Hay un material que no les he mencionado acá, que también es de acero, que se llaman los autoclaves. Los autoclaves son muy parecidos a las muflas, solamente que los autoclaves son más pequeños, con la única diferencia de que los autoclaves tienden a enfriarse de manera más rápida a comparación de la mufla. Entonces, ahora, de hoy en día se utiliza bastante los autoclaves en todo tipo de laboratorios. Por ejemplo, hay odontólogos que utilizan los autoclaves para esterilizar sus equipos, porque ellos saben que los equipos que ellos manejan todos los días están con distintos pacientes, tienen que arreglar un paciente X, otro paciente Y. Entonces, todos esos materiales que ellos utilizan tienen que estar esterilizando continuamente. ¿Ya? Los materiales para soporte, como ya les mencionaba. ¿Alguien me puede decir cuáles son los materiales de soporte? Ya hemos hablado. Chicos, ¿alguien me puede decir materia de soporte? Ya. Trípode,
pinzas, gradillas. Hay uno, no se olviden, hay uno que es muy bueno. Gradillas. Hay uno que nos está olvidando y no se olviden, es muy importante. Soporte universal de material de acero. No se olviden de eso, chicos, porque es muy importante, porque con ese material podemos poner ciertos equipos para poder hacer una buena reacción o un buen trabajo de investigación. En este caso, ustedes son los que van a hacer las investigaciones o van a estar de apoyo en las investigaciones. De repente, algunos de ustedes van a tener el trabajo de hacer este tipo de investigación, de repente para sus trabajos de tesis, de presentación de sus títulos. Puede ser que ustedes utilicen esto. Materiales para conversión, perdón. Materiales para conversión son los materiales donde se van a mezclar. Se van a mezclar muchos compuestos y ahí podemos ver la fiola, matras de Meyer. Eso sirve para estas cositas. Materiales para reducción de tamaño, disgregación y molienda. Como les mencionaba, la molienda podemos ver en qué tipo de equipo, por ejemplo. ¿Alguien me puede decir? Claro, claro, el mortero con su pilón. Para eso sirve este equipito. El mortero y pilón sirve para poder estar, lo vertimos ahí y le empezamos a machacar en el envase, como si fuera, porque queremos extraer a veces, por ejemplo, una hoja seca o una hoja que está fresca, se le saca cierto compuesto, de ahí, por ejemplo, puede ser el líquido que tiene la hoja, y eso necesitamos para evaluar. Muchas veces he utilizado esto. Y si fuera para disgregación, ¿qué tipo de material utilizaríamos? El mortero es de porcelana. Es muy duro también ese material. Es de porcelana, pero no porque es muy duro, no se va a romper. Ahí es donde principalmente se utiliza. Bueno, solamente funciona con su pilón y ahí se ponen esos componentes. Y siempre tiene, después de utilizar, tienen que lavarlo sí o sí, porque a veces en el mortero, como se utiliza para aplanar o machacar muchas cosas, entonces quedan residuos y tenemos que estar limpiándolo continuamente, si no se te va a malograr tus materiales. Y si tú tienes tu laboratorio, ¿qué material quieres que se te malogre? Ninguno, porque ¿cómo vas a trabajar después? No vas a estar comprando a cada instante. Y si hablamos de disgregación, ¿qué tenemos por disgregación? Desunión. Ya, separar algo que estaba compacto.
tiene mucho, mucha semejanza, pero si vamos a hablar, tenemos que hablar siempre con propiedad, no tenemos que escribir siempre con propiedad. Disgregar, separar. Disgregar, separar. Vamos a separar, sí o sí. Por ejemplo, hay muchos compuestos químicos que tienen cierto potencial de atracción con los metales. Entonces, esos compuestos, por ejemplo, vamos a poder disgregar, separar de otros compuestos que no tienen atracción con los metales. Entonces, si ya estamos utilizando un imán, lo podemos decir, para poder separar este tipo de compuestos. Y si hablamos de reducción de tamaño, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de materiales para reducción de tamaño? ¿Nada, chicos? Reducción de tamaño. Por ejemplo, nosotros queremos, ¿qué tipo de materiales podemos utilizar para reducir el tamaño de algo? Solamente queremos reducir el tamaño de un producto o un compuesto X o un material X. Bueno, para reducir tamaño, bien simple. Por ejemplo, queremos reducir el tamaño de una hoja, de cualquier planta. Utilizamos la tijera. Tijera para cortarlos en pedazos más pequeños. Empezamos a cortar en pedazos más pequeños. ¿Por qué? Porque el equipo que vamos a utilizar necesita fracciones más pequeñas de una hoja. Como ustedes conocen, a ver, la hoja de qué planta, una hoja de una planta de plátano, por ejemplo, es larga. No vamos a poder utilizar eso en un mortero, tenemos que cortarla a trozos más pequeños. Por eso dice, materiales para reducción de tamaño. Porque igual vamos a tener lo que estamos investigando, que en este caso son, por ejemplo, les pongo como ejemplo la hoja de plátano, porque es lo único que se me viene a la mente y es grande. ¿Ya? Ahora. Entonces, hay diversos tipos de materiales que vamos a utilizar para todo tipo de investigación. Ustedes tienen que estar siempre en la vanguardia. No se olviden que todos los materiales que utilizamos tienen que saber cuál es su función, bajo qué condiciones se utiliza, qué temperaturas puede soportar, qué temperaturas no puede soportar, qué tipo de vidrios debo tener cuidado, qué se esteriliza, qué no se esteriliza. Porque en el laboratorio todo se esteriliza, porque se va utilizando, reutilizando, hasta que ya, último, ya no tiene cómo se vuelve a utilizar ese material y entonces recién venimos a cambiarlo. Chicos, con eso quiero agradecerles que hayan estado ustedes acá y creo que la clase se
se está incorporando uno de sus compañeros de instituto. Entonces, en la página del instituto he dejado el trabajo que ustedes van a realizar. En este caso, el trabajo que ustedes van a realizar es, van a dibujar de manera manual 10 materiales que se utilizan en el laboratorio, 10 instrumentos y 10 equipos. ¿Ya? De manera manual. Eso también les estoy diciendo, vayan haciéndolo, porque eso se va a presentar al final de semestre. ¿Sí? ¿Alguno de sus compañeros que esté siguiendo el curso pero no tiene internet? No sé quién es. ¿Me lo pueden decir, por favor? Lo siento, Mayerly, pero ese trabajo lo tienen que hacer ustedes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos, que quieran salir para poder terminar la conferencia? Sí, Jacqueline, solo dibujos. Solo dibujos para que ustedes puedan, al final, puedan mandar a través de fotos al, a mi- al aplicativo del instituto para poder revisarlos. No se olviden que
Esos trabajos yo los voy a evaluar junto con el examen que se va a dar a finales de junio. Y de ahí va a promediarse sus notas. Vayan elaborando sus trabajos, tienen bastante tiempo y por favor comuniquen a sus compañeros de que no llevan, que no tienen internet, no sé quién es, para que puedan adecuarse también al esto, a las conferencias. ¿Alguna duda, chicos, por favor, antes de retirarnos todos? Sí, Julber, sí. Chicos, ¿alguna duda, por favor, para poder ir terminando la clase? Profesor, disculpe, todas las tareas, bueno, hasta esta última que ha dejado, todas las vamos a presentar el 30 de junio. Sí, vayan haciendo porque ese día van a presentar todos sus trabajos. Vayan elaborando para que no se les acumule. Por eso les estoy dando de semana en semana para que ustedes vayan avanzando, chicos. Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesor, todos los trabajos que usted nos pide, todo es a mano, ¿verdad? No podemos hacerlo a computadora. Como les estaba mencionando, Daniela, yo valoro mucho el esfuerzo que ustedes hacen, sea computadora, sea de acuerdo al recurso que ustedes manejan. Pero si ustedes los hacen a mano, yo lo voy a valorar mucho más, porque es el esfuerzo que ustedes están generándose. Ya, profesor, gracias. Más aún si ustedes van a tienen creo un portafolio o un folder donde están guardando sus trabajos ya desde ya. La mejor manera de organizar sus folders es que cada curso tenga su propio folder, porque de esa manera no van a poder confundir los trabajos de otros cursos o los contenidos de otro curso. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de retirarnos? Por favor, antes de retirarnos, por favor, pueden activar sus cámaras, por favor, porque todo eso también les voy a estar evaluando. Chicos, les quiero comunicar también algo para que ustedes tengan conocimiento. El día del examen, que va a ser a fines de junio, ese día todos van a tener, van a tener que estar conectados con el celular y, y su cámara. Sí o sí, durante todo el examen van a estar conectados. Eso es el único caso excepcional donde ustedes van a estar conectados. La cámara por toda la conferencia, porque así se les va a tomar el examen. ¿Sí? No tengo imagen de Blanca, Laime, Mariluz Million, Laura Gabriela, Flor Delia.
Sí, profesor, no cuento con cámara en este instante. Blanca no cuenta con cámara. No. Ah, ya, perfecto. Gracias más bien por decir. Profesor, disculpe, Julber tampoco tiene cámara en la máquina. Ah, ya. Disculpa. Gracias, Julber. Gracias, Julber. Gracias. Rosa y Flor y Mariluz Milio. Chicos, como les vuelvo a repetir, el examen se va a tomar con cámara encendida. No se olviden de esto, porque esto ya es un implemento que está pidiendo la dirección, el instituto, para que puedan realizar sus exámenes. ¿Sí? Eso les pido, por favor. Gracias, Blanca y Jules por avisar, pero creo que Flor, Mariluz no tienen ni audio, y Rosa tampoco tiene ni audio, ni imagen. Y chicos, yo, profe. Pucha, Franco, ¿qué haces acá, hermano? Mejor ve a tu casa, o si estás en tu casa, nomás quédate ahí. Pucha, que te has incorporado después de 3 años. Estaba ocupado, profe. Ah, ya listo. Chicos, un gusto haberlos visto. Así vamos a hacer la entrada, su video, y a la salida su video. En el intermedio